Acompañados por Martín estamos. Sí, lo dejamos. Lo dejamos a Martín. Si bien lo volví a traer. Excelente, excelente. Una buena compañía, Martín. Martín no toma alcohol. Es un tipo de fierro. Acá hay agua. Y ahora vamos a hablar del alcohol y nosotros. No, tremendo. Leía la vez pasada. Me preocupa. República Argentina, accidentes sábado, domingo, jóvenes. De 10 accidentes, en 9 está involucrado el alcohol. Sí. La gente está tomando mucho alcohol. Y Los hay chicos, la gente joven está tomando mucho alcohol. Hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Mis chicos ya tienen 33 años y esto pasa desde que empezaron a salir, así que empezaron, viste, Sí. a ir a... Y el alcohol empezó a meterse y lo veía, viste, cómo se iba metiendo en todos sus compañeros de colegio. Ha bajado mucho en Argentina el consumo de vino, pero aumentó mucho el consumo de cerveza y también otro tipo de bebidas, bebida blanca, combinada con energizantes. Exacto. Esos combos peligrosos, Fatales. terribles, porque también estado de inconsciencia de muchos chicos jóvenes y van conductas imitativas y terminan en general mal. El otro día Y además cuando están mezclados, no se dan cuenta que están tomando tanto alcohol. Porque al tomar la bebida alcohólica con cafeína, con un energizante, el efecto quizás del alcohol inmediatamente parezca menos, pero la realidad es que el alcohol en sangre es lo mismo. El otro día estuve en el Hospital Fernández y hablaba con el jefe de terapia intensiva y me decía que han notado una disminución de los accidentes en esta zona. Justamente ¿por qué? Por los controles. Los controles son efectivos. Los controles son efectivos y hemos visto hace poco un jugador de fútbol que no quiso hacerse el control. Quiero decir esto, si vos estás manejando, estás conduciendo, llegás a un control de alcoholemia, lo esquivás o no querés hacerlo, se considera que es positivo. Obvio. Se considera que es positivo. Existe siempre el vivo. Es más, si no te da placer. Claro. Pasar por ahí, soplar y que te dé 0, 0, 0. Decir, bueno, soy muy... Quiero centrar mi posición en esto. Para mí, tiene que ser tolerancia 0 al que conduce. Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué diferencia hay entre la tolerancia 0 y el 0, no sé cuánto que es? 0.5 gramos por litro de sangre. Exacto. El tema es importante, porque cuando vos tenés 0.5, se me preguntan, ¿pero cuánto significa? Esto depende, no es lo mismo para vos tomar 2 vasos de vino que tomarlos para mí o para Fernando que está allá. No es lo mismo, no es lo mismo. Y en las mujeres peor todavía, ¿no? En la mujer quizás es peor, pero el metabolismo tuyo es diferente al mío. Claro. Entonces se calcula más o menos una copa y media de vino te puede dar 0.5, 2 vasos de cerveza te puede dar 0.5, pero uno tiene que controlarse a través digamos, de compañeros. Existe lo que se llama el conductor responsable, la persona que no bebe. Cuando uno tiene 0.5 gramos por litro de sangre, esto significa que esa persona pierde parte de la capacidad refleja, pierde la percepción del peligro, y esto no está bueno. O sea, para mí la tolerancia tiene que ser 0, como es para los choferes de colectivo. ¿Cuál es la diferencia entre un chofer de taxi y un chofer de la calle si el accidente es el mismo? Si el accidente, lleva más gente, el desastre que podés provocar es enorme. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre un taxista y Guillermo Capulla cuando manejamos por la avenida Rivadavia? Es la misma. Pero además hay un tema, el alcohol es disparador de muchas enfermedades que a lo mejor las tenés como latentes. En el tema psoriasis, por ejemplo, es un disparador, el excesivo uso de alcohol. Y además, bueno, los trastornos que provoca desde el punto de vista físico y muchos chicos que terminan internados en terapia intensiva con comas alcohólicos, inclusive muertes. Esto atraviesa todas las clases sociales. Esto atraviesa todas las clases sociales. Y hemos perdido esa costumbre porque quizás a la mesa de tu familia, tu padre tomaba un poquito de vino y a vos inclusive hasta te podía dar un poquito de vino con soda y no bebíamos en esa época. No se bebía. Hoy la conducta es tomar mucha cantidad de alcohol y por eso hay tantos accidentes. Bueno, tenemos temas interesantísimos para hoy, Sí, ¿no? absolutamente. Vos sabés que hablando de alcohol, el tema del mareo, del vértigo, son consultas muy frecuentes y a veces uno sabe a quién recurrir. ¿Sabes qué? Me da la sensación como que uno está viendo más de eso o como que hay más conciencia. Tiene que ver con el oído, tiene que ver con las cervicales. Bueno, estos mitos y verdades los vamos a develar aquí en el estudio con la doctora Romina Weichenbaum, que es subjefa de neurootología de INEVA. Vamos a hablar acerca de mareos y vértigo. Después vamos a estar con el licenciado Fernando Lobos, que es director de negocios de Synergion Biotech, la empresa que elabora las vacunas que recibimos para la gripe y otro tipo de vacunas, y nos va a contar de un escenario posible en la República Argentina. ¿Qué pasaría en caso de una pandemia de gripe? ¿Estamos preparados? ¿Sí o no? ¿Te parece bien? En un ratito. Tanda y enseguida volvemos. No se vaya.
Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Pregunta muy frecuente que me hacen, estoy mareada, tengo mareos. ¿Pueden ser las cervicales? Estamos aquí con la doctora Romina Weisenbaum. Primero te van a preguntar a ver si estaría embarazada. Puede ser hombres también, inmediatamente, ¿viste? Te dice, puede ser las cervicales, me hace una radiografía. Dicen cervicales u oídos, ¿no? Cervicales, descartémoslo de entrada Muy como bueno causa. muy bueno lo suyo, Como causa doctora. es el mito más grande que tenemos en las consultas. Todos vienen convencidos de que su problema es cervical y la realidad es que pueden o no tener problemas cervicales, pero no es la causa del mareo. Yo a veces ni miro las placas que me traen, las resonancias, porque realmente existe una única causa de mareo cervical, porque la mayoría de las patologías cervicales están de C5 para abajo, Exacto. que son las vértebras. Ajá. Ahora, la única causa que puede generar mareo cervical es en C1, C2, el golpe en latigazo, en un accidente de auto, Sí, claro, un trauma. el golpe, Exacto. el choque de frente. Sí. Fuera de esa única razón, todos los síntomas que pueden generar mareo o vértigo no son cervicales. Esto es un dato. Primer lo suyo, cachetazo doctora. a los Muy bien. mitos. Sí, Muy bien, sí, muy tal bien. cual, Me es alegro, un me alegro mito mucho que, porque sí. muchas veces pienso lo mismo, pero no tengo la autoridad suficiente para poder decirlo. Así que usted, vos, como es una autoridad, me parece fantástico que lo digas. Lo que pasa es que el paciente viene convencido de eso. Totalmente. Entonces es muy difícil Derribar convencerlo, mitos. derribar ese mito. Porque ¿qué pasa? Todo paciente mareado intuitivamente o instintivamente tiene miedo de que se le genere el síntoma y tiene rigidez de cuello y trata de moverse lo mínimo indispensable para no provocar o desencadenar el síntoma. Entonces, indirectamente termina contracturando el cuello con dolor y con tensión cervical. Ahora, esa ni ahí es la causa del síntoma que tiene. ¿Más frecuente en hombres o en mujeres? Depende de la etiología. En general está parejo, ¿sí? El mareo como causa, como síntoma, es la segunda causa más frecuente de consulta en la Guardia General. ¿Por qué nos mareamos? Después de la cefalea. Y dentro de lo que es el mareo hay un montón de ramas o de síntomas que pueden derivar en distintas cosas, pero es muy importante hacer una distinción cuando viene el paciente mareado para poder orientarlo, que es si tiene mareo o si tiene vértigo, que no es lo mismo. Claro. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sería? El mareo es una sensación inespecífica como de caminar sobre algodones, como de borrachera, como de inestabilidad. Ahora, el vértigo es la sensación de giro, que las cosas dan vuelta. La persona puede referir que ella misma está girando o que ve que las cosas dan vuelta a su alrededor. Wow. Sí, y Es altamente incapacitante. absolutamente, pero ¿qué pasa? Una de las clasificaciones más importantes a tener en cuenta cuando uno interroga al paciente, primero distinguir si es mareo, vértigo o si coexisten los dos síntomas, es la duración del vértigo. Eso ya nos orienta muchísimo a pensar por dónde puede venir la cosa. De hecho, la clasificación del vértigo se basa en su duración, en minutos, en segundos o en horas.
y de ahí en más podemos ir orientando al paciente hacia dónde puede dirigirse la consulta. Una de las orígenes o de las formas más frecuentes de pensar, digamos, de dónde proviene, puede ser del oído interno o de etiología neurológica, ¿sí? Existe una rama que quiero mencionarla, que es la especialidad que hacemos nosotros, que es la neurotología. Quiero contarles que recién le dije, nunca en mi vida había escuchado la palabra neurootología y me sorprendí. Sí, tal cual, que puede ser neurólogo o puede ser otorrino que se dedique a esta especialidad, que es lo que hacemos, que es tratar los mareos y el vértigo. Generalmente en las guardias generales son pacientes muy estudiados porque vienen con resonancia, vienen con ecodoppler de cuello, claro. Vienen con tomografía, con placas cervicales. Claro. Ahora, específicamente para buscar el origen de lo que queremos diagnosticar, no traen ese tipo de estudios. Al estar en el oído interno o a nivel neurológico hay como una serie de estudios que pueden hacerse muy sencillos que le ahorran un montón de tiempo al paciente de angustia y acortan los síntomas. Esos estudios sencillos que mencionás, sí. ¿Quién los hace? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? Podemos hacerlo nosotros. Generalmente existe, en los últimos años ha evolucionado mucho la aparatología y los medios diagnósticos para este tipo de problemas. ¿Tanto mareo como vértigo? Sí. Okay. Está la videonistagmografía, que es un estudio muy sencillo que se hace. Antiguamente la gente tiene en la cabeza, porque todos vienen muy asustados, que se hacen las pruebas calóricas, sí. Que es este estudio que antes se hacía irrigando agua fría y agua caliente en el paciente, provocando un movimiento del ojo, sí, pero que genera unos síntomas muy importantes y muchas veces reproducen el mareo que el paciente ya padece, o inclusive lo aumentan cuando a veces no lo tienen. Quieren matar los pacientes. Exactamente. Sí, claro. Vienen muy asustados también porque googlean ese tipo de estudios y ya vienen mal predispuestos para este tipo de estudio. Ahora, este estudio se hace con una cámara infrarroja, se colocan unos lentes. Estos lentes tienen dos camaritas que ven los ojos y lo que hace es registrar el movimiento ese ocular. Cuando nosotros inhibimos la fijación visual, se libera un movimiento ocular que a nosotros nos puede ayudar a determinar el origen de ese mareo o ese vértigo, ¿sí? Ahora, esto que vos decías, yo me estaba acordando cuando era chica, siempre decía, me mareé, terminé devolviendo, iba en el auto, me pasó eso durante, pero muchísimos años. Eso es una causa hiper común que a veces puede terminar en crisis de vértigo y se llama cinetosis. Los chicos, sobre todo los niños que tienen cinetosis en la infancia, la cinetosis es el término que se utiliza para las personas que tienen cierta predisposición al mareo, ya sea en vehículos, si van al cine, los estímulos visuales de las películas 3D, una calecita. ¿Esto? A veces el celular, y pasa mucho los chicos con la Play, ahora con los jueguitos. Ese estímulo visual importante puede desencadenar una cosa que se llama cinetosis, que no es una patología, sino que es una respuesta exagerada del organismo a un estímulo visual o al movimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las personas que tienen cinetosis muchas veces desarrollan en la edad adulta una de las causas más frecuentes de mareo, que es la migraña vestibular, siempre y cuando tengan antecedentes de migraña en la familia, y sobre todo en mujeres. Y se desencadenan muchas veces con los cambios hormonales, en la adolescencia, en el embarazo y en la menopausia. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, viajan en un barco y se marean? ¿Existen tratamientos para estas cosas? Porque siempre uno recurre a lo mismo, ¿no? Uno tiene en la cabeza un típico antihistamínico, hay recursos como para evitar marearse, y siempre la persona instintivamente lo que hace es lo contrario. El que está mareado se queda en la habitación, se mete en el baño, empieza a vomitar, digamos que se encierra. Y yo siempre le digo a los pacientes que están mareados que lo primero que tienen que hacer es abrir los ojos y mirar un punto fijo. Claro, ¿Por qué? Exactamente. Porque hay que explicarle al organismo que las cosas no están girando o no están dando vueltas, y el recurso que tenemos es la vista en ese caso. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, salir a cubierta, tratar de mirar un punto hacia el horizonte,
un punto fijo y no tensionar el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos sensores, digamos, que detectan el movimiento. Entonces, si yo me pongo rígida y no permito que si la lancha o el barco se está moviendo, el cuerpo lo perciba, hay como una incoherencia entre lo que percibe el cuerpo y lo que uno le está, la información que uno le está mandando. El tema es excelente, me encantó. Te vamos a invitar nuevamente para que vengas porque el tiempo nos va quedando corto. Vamos a una pequeña tanda, gracias Romina por haber venido, por favor, y enseguida volvemos aquí Muchas pensando en un escenario de gripe, una pandemia a nivel, o sea, pandemia a nivel global. ¿Qué pasaría en la Argentina si hay una pandemia de gripe? No se vaya. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. En 1918 existió lo que se llamó la gripe española, que afectó a 1/3 de la población mundial y mató a más de 50 millones de personas en el mundo. Desde esa época, 100 años atrás, ahora hubo 4 pandemias de gripe que ha dejado cantidad de muertos. Estuve hace pocos días reunido en el Congreso Internacional de Infectología con el doctor Osterhaus y hablamos acerca de posibles escenarios, qué pasaría si existiese una nueva pandemia en el mundo. ¿Y qué pasaría en la Argentina? Nos preguntamos nosotros también, ¿no? Estamos ahí con el ingeniero Fernando Lobos, que sos director de negocios de Synergium Biotech, y vos conocés acerca de esto porque trabajás en la planta que elabora las vacunas que recibimos los argentinos, pues son las vacunas que provee el Ministerio de Salud para las poblaciones de riesgo. Gracias por haber venido, Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Te contaba acerca de esto, vos lo conociste, al doctor Osterhaus, que es un virólogo muy conocido a nivel mundial, nacido en Holanda, vive actualmente en Alemania, y él decía cómo predecir lo impredecible, algo así a su título de conferencia. Y te queremos preguntar a vos, ¿qué pasaría el escenario, cerremos los ojos, si en Argentina hay una pandemia de gripe? Bueno, por supuesto nadie espera que ocurra y esperamos que pasen muchos años sin que ocurra, pero un poco la predicción de estos expertos es que va a ocurrir en algún momento. No se sabe cuándo, porque no tienen un patrón fijo de ocurrencia, pero sí se sabe que debido a la característica del virus es probable que ocurra en el futuro. ¿Esto es porque el virus va mutando? El virus va mutando, el virus tiene reservorios en animales, entonces se van generando nuevas cepas y cuando esas cepas migran al huésped humano y se replican en humanos, bueno, si son muy virulentas puede haber una nueva pandemia. El problema es que uno tiene que fabricar la vacuna en base al virus que aparece, ¿es así? Sí, exacto. Ese es el problema habitual, que incluso lo tenemos en la gripe estacional. O sea que se tiene que ayornar permanentemente. Exactamente. Las cepas van cambiando año a año. La Organización Mundial de la Salud monitorea y hace vigilancia epidemiológica tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte y va recomendando cuáles son las cepas vacunales y a partir de ahí nosotros fabricamos la vacuna con esas cepas. Ahora, en el caso de una pandemia, es una cepa nueva, totalmente nueva, desconocida, con lo cual ahí empezamos a correr para diseñar y fabricar la vacuna contra esa pandemia. En esa producción o en ese diseño de la vacuna, ¿cambia si estamos en el hemisferio norte, en el sur? Es decir, cada persona es un sistema inmune diferente. Sí, pero la Organización Mundial de la Salud lo que definió es que vigila por dónde está ocurriendo el invierno en el hemisferio norte o el hemisferio sur, que están contrapuestos justamente,
Entonces, en base a la circulación de virus en un determinado invierno, recomienda las cepas vacunales para el invierno siguiente. ¿Tenemos una ventaja al estar en el hemisferio sur? Digamos que vemos primero lo que pasa en el norte y sabemos que en el sur... En realidad no es tan así, digamos, uno nunca sabe cuál es primero que cuál. Claro. A veces las cepas a veces no cambian y luego ocurre un cambio de epidemiología en el hemisferio sur que genera luego el cambio del hemisferio norte. Es decir, en realidad no es nunca primero... ¿Y el tiempo que pasa entre que uno identifica el virus patógeno de la gripe y la elaboración de la vacuna? ¿Qué tiempo pasa? Si pensamos que la Organización Mundial de la Salud define la cepa y a partir de ahí hay que empezar a fabricar el antígeno para tener la vacuna, estamos hablando de un tiempo muy corto porque tenemos que llegar al invierno siguiente con la vacuna disponible. Bueno, con lo cual pasan 2-3 meses. En realidad nos quedamos siempre un año atrás. Exacto, y pasan pocos meses hasta que podemos tener la vacuna. Bueno, imaginemos lo que decía el doctor Osterhaus con respecto a una pandemia. ¿Qué pasaría si de golpe vemos que en el mundo hay una pandemia importante? ¿Tenemos vacunas suficientes para los argentinos o no? La capacidad, luego de la pandemia del 2009, de la famosa gripe aviar, la capacidad de producción en el mundo se ha ampliado. Por suerte Argentina en ese momento toma la decisión de traer la tecnología y construir esta planta en el país. Y hoy estamos mucho mejor preparados que en ese momento, tanto desde el punto de vista de producción, porque tenemos la producción de la vacuna estacional, con lo cual sería un cambio de cepa para producir la vacuna pandémica, como también desde el punto de vista epidemiológico y los servicios sanitarios del país y el know-how y el conocimiento que hay en los organismos del Estado en cuanto al manejo de la gripe. Y por supuesto también en cuanto a la cobertura de vacunación antigripal, que la estacional ha ido subiendo y es buena, con lo cual si uno tiene que vacunar contra una pandemia, podemos decir que Argentina está mejor preparado que el 2009. Hay un seguro que escuché de pandemia. ¿Esto qué significa? Porque la gente a veces hay varios países en el mundo que para tener vacuna pandémica en el momento que ocurra, le pagan a los laboratorios un fee, que es una especie de seguro, para reservar esas dosis y tenerlas disponibles. ¿Cuántas dosis hay por año? En el caso de Argentina, la vacunación antigripal ronda alrededor de los 10 millones de dosis, la estacional, y el seguro de pandemia, que ya está incluido en el contrato de la vacuna estacional, es decir, el gobierno argentino no tiene que pagar un seguro adicional, el contrato actual ya lo cubre, es por 12 millones de dosis. ¿Cómo estamos con respecto al mundo en este momento? Porque sabemos que en Europa hubo una fuerte gripe, hubo bastantes episodios de gripe. ¿Tenés idea más o menos qué pasó en el hemisferio norte? Sí, mucho frío. Sí, hubo una cepa que tuvo baja eficacia, que machea distinta respecto de la cepa vacunal, de la cepa que estaba circulando. ¿Esto qué significa, traducirme? Esto significa que cuando en realidad por el método de producción y por la característica del virus que muta, la cepa que uno usa para vacunar no tiene tanta eficacia como la cepa que estaba circulando en la población. Y eso es bastante habitual por este desfasaje incluso de producción y de tiempos que se van generando. Lo que ahora en el hemisferio sur se cambió esa cepa, con lo cual esperamos que el impacto no sea tan ¿Existen muchas plantas en el mundo que fabriquen las vacunas antigripal? No hay muchas plantas, son pocos los países que tienen la tecnología y que tienen la producción a punto como para la vacuna antigripal. Es un proceso complejo por la logística y por los tiempos que se requieren. Por suerte en Argentina ya tenemos esa capacidad. ¿Exportamos? No todavía, estamos registrando los productos en Latinoamérica y visitando los países de Latinoamérica, así que nuestra idea es poder fabricar desde aquí. Me pregunto siempre por qué hay tanto mito sobre la vacuna antigripal. Sí, porque es realmente tremendo. Mucha gente, no me la doy, no porque después me siento mal, ¿Qué pasa con la vacuna? No, la realidad es que la vacuna es una vacuna segura, una vacuna muy probada, y también se ha demostrado que si uno se vacuna, previene la gripe, con más o menos eficacia, dependiendo de las cepas de cada año, pero es una vacuna que funciona. Esta planta que tienen ustedes en la zona de Garín, que es una planta modelo, ¿solamente elabora vacunas para gripe o también está desarrollando otras vacunas? Nosotros comenzamos nuestro proyecto con la vacuna antigripal, con la tecnología de Novartis en aquel momento, hoy una empresa que se llama Seqirus, del grupo CSL, y luego empezamos a fabricar también la vacuna Prevenar 13 para Pfizer, la vacuna de neumococo, y la vacuna de HPV en convenio con Merck, todas para la venta al Ministerio Público. ¿Las vacunas ya están disponibles para vacunarse? Las vacunas antigripal, nosotros ya fabricamos alrededor de 2,5 millones de dosis
y ya están en los centros de distribución del Ministerio, que estimamos que estará por lanzar la vacunación de este año en los primeros días de abril. ¿Qué pasa? Perdón, la vacuna de un año hacia el otro año, ¿se tiran? Sí, la vacuna dura un año. La vacuna okay. no tiene vigencia un año y está aprobada para que dura un año, porque justamente por el cambio de cepas luego hay que hacer una nueva formulación. A tu criterio, ¿hay buena conciencia pública con respecto a la vacunación antigripal o todavía falta concientizar a la gente acerca de esto? No, creemos que todavía falta concientizar, y principalmente en el resto del país. Nuestro país es bastante muy amplio y diverso, y es importante seguir concientizando la vacunación, principalmente en los grupos de riesgo también, las personas que tienen ¿Los podemos repetir rápidamente para que la gente? Sí, embarazadas, con cardiopatías, diabéticos, es decir, inmunodeprimidos, cualquier persona que entre en un grupo de riesgo tiene que vacunarse. ¿Hay alguien que no la puede recibir? No soy un experto, pero entiendo que no. Son muy pocos los casos de personas que las pueden recibir, principalmente personas que tengan alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna, pero son realmente muy pocos. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias por haber venido, Fernando, un placer tenerte. Y bueno, yo conozco la planta, sé lo que es. Yo iba a decir, me encantaría conocer la planta. Sí, es hermoso, es un orgullo nacional. Gracias. Gracias, Silvita. Gracias. Nos vemos el jueves que viene, 19 horas aquí en Intelexis. Gracias. Chao a todos. Medife me cuida.